Querer perder peso te está haciendo engordar. Muchas veces tenemos esta obsesión, este foco constante en querer perder peso, en estar buscando constantemente la forma de encontrar esa fórmula de bajar de peso, de llegar al déficit calórico. Buenos días, bonitas, qué bien, qué puntuales. Y no nos damos cuenta que precisamente ese foco constante en querer perder peso es uno de los detonantes que te está impidiendo que bajes ese peso e incluso puede hacer que te estés cogiendo kilos de más. Para las nuevas, soy Laia Colilles, nutricionista experta en neurociencia terapéutica, autora del libro Libérate de los atracones en 5 pasos y creadora del método de reconexión neuronal. Y hoy quiero que hablemos del peso y de la necesidad de soltar el querer perder peso para poder perder peso. Así que vamos a poner luz en ello. Lo primero de todo, me parece muy interesante que entendamos qué es realmente el peso y si realmente es una medida que tiene importancia o no tiene importancia. Porque después de muchos años en consulta, atendiendo a personas pues, que querían controlar su peso, bajar de peso, conseguir X peso en concreto, ves que es una medida que no llegamos a entender y que le ponemos una serie de connotaciones y una serie de beneficios que realmente hay que ver si es así, ¿no? Entonces, el punto principal es entender que tener un peso alto es lo mismo que engordar, es siempre malo, ¿qué está pasando aquí, no? Y separar la parte más estética de esa parte más de objeción a nivel corporal, ¿no? Uno de los puntos que siempre solía explicar en consulta, ¿no?, es esta diferenciación entre los tejidos que tenemos, sus densidades y sus funciones metabólicas, porque dos cuerpos pueden pesar exactamente igual, pero estar alejadamente muy separados a nivel de salud física, incluso aunque estéticamente se puedan ver igual. Dos cuerpos pueden pesar igual y verse estéticamente completamente diferentes. Entonces, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, una de las metáforas que más visualizan esto, ¿no?, es como querer comparar 1 kilo de hierro con 1 kilo de paja. Y el tema de las densidades a nivel de tejidos corporales, ¿no? No es lo mismo cuando estamos hablando de peso a nivel de masa muscular, no es lo mismo cuando estamos hablando de peso a nivel de grasa y no es lo mismo cuando estamos hablando de peso a nivel de otras variables que pueden influir, y estas es de las que más nos olvidamos. Muchas veces en consulta recuerdo mujeres que me decían, es que no entiendo, ¿no?, porque como y me voy a pesar y he engordado, ¿no? Y es como, a ver, le estamos echando cosas al cuerpo, entonces tenemos que entender que es normal que pueda haber una variación de gramos si de repente estoy bebiendo agua o estoy comiendo. Y a veces, esto parece como muy lógico, pero a veces esta lógica la perdemos. Os estoy hablando de un caso con un espacio de tiempo corto. El problema es que nos cuesta verlo en un espacio de tiempo largo, ¿no? Hay veces donde consumimos algunos días pues más hidratos y al día siguiente pues podemos pesar más. ¿Qué significa este pesar más? ¿Significa que hemos engordado? Pues muy probablemente no. Muy probablemente signifique que nuestro músculo ha retenido más glucógeno. Ese glucógeno, cada gramo de glucógeno retiene 4 gramos de agua y eso me hace incrementar mi peso total. Pero que mi músculo esté más cargado de glucógeno y de agua quiere decir que yo estoy engordando. Es decir, ¿qué significa exactamente que estoy engordando? ¿Y qué estoy evaluando cuando yo veo variaciones en la báscula, ¿no? Es muy complejo, incluso cuando entiendes los diferentes tejidos, las variaciones de peso, es difícil evaluar qué realmente está sucediendo aquí en espacios de tiempo corto, ¿no? Entonces, siempre el peso tiene que ser una medida que la evaluemos en espacios de tiempo largo. Otros
factores que también influyen en el peso es el consumo de sales, por ejemplo, y sales me refiero a que pues, no estés acostumbrada a comer patatas chips y de repente pues un día consumas patatas chips o patatas chips, snacks, varias cosas que tengan un contenido en sal más elevado, lo cual va a hacer que retengas líquido, que no quiere decir que estés engordando ni que sea un líquido el que te tengas que... No es un líquido que tal y como ese sodio desaparezca de tu cuerpo, también desaparecerá. Igual con los hidratos que hablábamos hace un rato, ¿no? En el momento en el que tú empieces a hacer ejercicio y consumas ese hidrato, si no lo repones, también esa carga de hidratos muscular también desaparecerá, ¿no? Medicamentos, hay muchísimos medicamentos que hacen que retengamos más agua a nivel corporal para diluir esa sustancia dentro de nuestro cuerpo. Mismo ibuprofenos, paracetamol, cuando estamos hace unos días malo y llevamos típicas pautas de un paracetamol cada 8 horas, un ibuprofeno cada 8 horas, es muy habitual que mi peso incremente, que nuestro peso incremente. Entonces, ¿quiere decir todo esto que estoy engordando? Hay que cuestionarnos aquí que el peso puede estar influenciado por muchos factores y muchos de ellos a veces son muy sutiles y nos cuesta de ver. Más a largo plazo, como os decía, aquí sí, que ya creo que hay un poquito más de conciencia, pero por ir rebajando, ir aterrizando, no es lo mismo el peso a nivel de masa muscular que el peso a nivel de grasa. Por una cuestión de densidades primero, porque normalmente cuando queremos perder peso, básicamente lo que buscamos es una mejora estética. Y cuando tú buscas una mejora estética, lo que quieres es verte menos hinchada, con menos volumen. Entonces, no es precisamente el peso el que te va a andar hacia ese objetivo, sino más bien el reducir ese porcentaje de grasa, ya que cuando hablamos de diferencias de densidad, hablamos de que la grasa ocupa un 20% más de espacio que el músculo. El músculo es un tejido muchísimo más denso, muchísimo más pesado, pero que ocupa mucho menos espacio. Ahora, no es solamente la parte de volumen y de estética, también es a nivel metabólico. Y cuando nosotros tenemos un peso bien cargado a nivel de masa muscular, tenemos a nivel metabólico un cuerpo muchísimo más capaz de producir energía, de producir factores que nos previenen enfermedades, o sea, un cuerpo muchísimo más saludable. Aquí si pesáramos o comparáramos pesos entre, pues por ejemplo, Lidia Valentín, gran deportista en halterofilia, pues muy probablemente nos saldría que tiene un peso en exceso, un sobrepeso o a lo mejor incluso un grado de obesidad por su altura y el peso que pesa. ¿Tiene sentido esto? Cero, ninguno. O sea, sería absurdo decir que Lidia Valentín tiene un problema de peso porque lo que tiene es una cantidad de masa muscular muy elevada, con lo cual tiene un cuerpo denso. Desconozco el IMC de Lidia Valentín, pero sí recuerdo hace unos años que podía estar ahí. Entonces, ¿qué pasa con mi peso, ¿no? Y luego nos vamos al punto que muchas veces no tenemos en cuenta, que es incluso más peligroso para nuestra salud un peso bajo con una gran cantidad de grasa, precisamente porque eso indica que tenemos muy poquita masa muscular, la cual va a ser protectora y metabólicamente activa. También las grasas no son todas malas. Tenemos diferentes tipos de grasa y metabólicamente van a funcionar diferente. No es lo mismo la grasa que tenemos entre los órganos que la grasa que tenemos debajo de la piel, etc., ¿no? Entonces, básicamente lo que quiero es que te cuestiones si realmente qué peso le estás poniendo al peso cuando tú te subes a la báscula o cuando tu objetivo es querer perder peso y si realmente tiene tanto sentido como realmente le damos y tanta importancia como realmente le damos y no estaremos pasando por alto cosas que son realmente importantes a tener en cuenta, ¿no? Y la cosa más curiosa de todas es que, como os decía al inicio del vídeo, para las que os habéis unido más tarde, ¿no? Querer perder peso te va a hacer engordar. Entonces ahora nos vamos un poco más allá, ¿no? Una vez hemos puesto así como un poco de luz y nos cuestionamos el tema del peso, vamos a ese deseo de querer perder peso. Y lo más curioso es que vemos que
cuando soltamos la necesidad de querer perder peso, lo más probable que pase es que empieces a perder peso de forma natural. ¿Qué está sucediendo aquí? Pues bueno, punto número 1 y principal. Quitamos estrés de encima. Cuando estamos con ese foco constante en querer perder peso, estamos muy probablemente pues, en una lucha interna, en prohibiciones, en restricciones, en ansiedades, focos de estrés que a nivel metabólico cambian todo nuestro estado interno, que a nivel hormonal cambian todo nuestro estado interno y que lo que hace es que precisamente esa facilidad de poder perder peso se disminuya. Entonces, el reducir, el quitar esta lucha interna nos hace que creemos un ambiente interno muchísimo más favorable para el autocuidado a nivel físico, ¿no? ¿Qué más? Mejores digestiones. Y aquí una cosa importante también. ¿Cuántas veces, o sea, tú puedes perder muchísimo peso o muchísima grasa, ir adelgazando, por decirlo de alguna manera, pero si tú sigues teniendo una distensión abdominal, muy probablemente si tu objetivo era físico, sigas sin acabar de sentirte bien, ¿no? Entonces, el tema de digestiones es importante, el tema de las distensiones abdominales, de poder ver el abdomen en un estado agradable, ligero. Y aquí de nuevo, o sea, ¿dónde estamos poniendo el foco cuando, o sea, qué va a favorecer querer perder peso en mejorar este aspecto en concreto? Son factores totalmente diferentes, ¿no? Cuando tú quitas el foco de querer perder peso y empiezas a focalizarte mejor en cómo realmente mejoro mis hábitos, los alimentos que estoy eligiendo, etcétera, todas esas digestiones se mejoran. Pero además, como le estoy quitando toda esa lucha interna, todo ese estrés, todo ese malestar, podemos también quitar como consecuencia ardores, acidez, comer rápido, tragar aire a la hora de comer, etcétera, ¿no? Entonces, un montón de factores que están empeorando nuestras digestiones y que, de hecho, yo esto no lo suelo hablar mucho, pero cuando yo pasé por el trastorno por atracón, tuve muchísimas temporadas, que ni sé cuántas pruebas me hicieron, de dolores estomacales horribles que venía arrastrando, ¿no? Que desaparecieron, ¿no? Cuando toda la situación se mejoró. ¿Qué más efectos tienes? Aumenta tu energía, porque al final el desgaste energético de estar constantemente enfocada en querer perder peso, cuando nos fijamos en querer perder peso estamos fijadas en restricción, básicamente, en querer llegar a un déficit calórico, en estresar mi cuerpo constantemente en hacer más y constantemente en comer menos, ¿no? Entonces, la canalización de nuestra energía corporal es como más compleja cuando tú empiezas a tener claridad de dónde realmente tienes que enfocarte en esas acciones, en querer cuidar realmente tu cuerpo, en querer elegir tu energía. Con energía me refiero a vitalidad, a la capacidad de poder estar despierta, de poder afrontar el día, de poder afrontar retos. Empieza a aumentar. Hay menos lucha interna, hay menos estrés, hay menos inflamación interna. Toda esa energía que se está gastando en resolver internamente todo eso queda a tu disposición para que tú puedas afrontar muchísimo mejor el día, ¿no? Cuando quitas tu foco de querer perder peso, reducen también antojos, reducen también impulsos. De nuevo, estamos quitando ese querer restringir, ese querer no comer, ese querer evitar, Entonces, cuando estamos ahí, restrinjo, no quiero comer, puedo entrar más fácilmente en deseo, puedo entrar más fácilmente en ansiedad, puedo entrar más fácilmente en factores que me impulsan a tener antojos, que me impulsan a tener pues esos impulsos de atracón o de comer compulsivo o de no poder parar de comer, ¿no? Otra de las cosas que otro de los efectos que tiene es también reduzco la culpa. Cuando yo reduzco la culpa por comer ciertos alimentos, porque quito ese miedo a querer engordar, entonces
empiezo a estar muchísimo más relajada y cuando yo quiero parar me es muchísimo más fácil parar. La culpa al final no deja de ser una emoción que me potencia el seguir comiendo cuando yo no quiero seguir comiendo, ¿no? De alguna manera. Entonces reducimos antojos, reducimos impulsos, reducimos formas de comer compulsivas, reducimos el poder parar cuando ya no queremos seguir comiendo, ¿no? Poder comer de forma muchísimo más conectada. Cuando yo estoy queriendo perder peso, cuando yo estoy queriendo adelgazar, tengo miedo a la sensación de hambre, tengo miedo a comer en ciertas circunstancias, tengo miedo a comer en momentos en los que no tenga hambre, pero a lo mejor pues me apetezca permitirme probar alguna cosilla, ¿no? Entonces, cuando quitamos ese miedo, cuando quitamos ese foco y empezamos a conectar más realmente con mis necesidades, mis sensaciones, mis deseos, puedo empezar a hacer elecciones más coherentes, elijo si lo quiero comer y si no lo quiero comer. Muchas veces podemos comer sin hambre. Y cuando tú comes sin hambre de una forma elegida, porque hay cierto alimento que quieres probar, puedes parar fácilmente, ¿no? No te permites entrar en esa lucha que estamos hablando, culpas, etcétera, que acaban llevando a empiezo a comer sin hambre y luego se descontrola todo, ¿no? Entonces el quitar el foco de ese querer perder peso empieza a darte pues más capacidad de escuchar tu cuerpo y más capacidad de poder hacer elecciones y no restricciones, ¿no? Obviamente aumenta muchísimo la paz mental, la relajación, porque no estamos en esa lucha constante con querer autocambiar algo interno, querer autocambiar nuestro cuerpo desde el miedo, desde la lucha, desde el no aceptar, desde el estrés, ¿no? Entonces, quitamos todo eso, aumenta la paz mental, aumenta la felicidad, en parte por todo lo demás, ¿no? No hay tanto estrés, no hay tanta culpa, no hay tanta ansiedad, no hay tanta deseo restringido, etcétera, ¿no? Y una de las cosas también súper bonitas es empezar a valorar también tu cuerpo, porque al final, de nuevo, como siempre os digo, o sea, nuestro cuerpo es nuestra herramienta de vida. Sin nuestro cuerpo no podríamos estar aquí. No vamos a entrar en temas metafísicos de quién somos realmente o filosóficos de quién somos realmente, pero lo que está claro es que esta vida terrenal es gracias a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es infinitamente, muchísimo más que un peso. Es infinitamente muchísimo más que un peso. Y también te voy a decir algo importante, ¿no? ¿Qué estamos canalizando a través de ese querer perder peso? ¿Qué estoy intentando conseguir a través de ese querer perder peso? Porque el querer perder peso como tal, nunca es un fin, siempre es un medio para otras cosas, ¿no? Y una de las cosas que sucede y que precisamente limita es, vamos a poner que esta obsesión o este foco por querer perder peso, bueno, tengas una gran disciplina, una gran determinación y realmente, pues sí lo consigas, lo que te propones, lo consigas. ¿Qué he visto muchas veces en consulta cuando no tenemos claridad sobre qué estamos buscando a través de la pérdida de peso? Que nunca es suficiente. Ponemos un peso, pues yo quiero llegar a X, no sé, ponle 60, ponle 58, ponle 62, ponle 70, el peso que sea, da igual. Cuando se llega a ese peso que era el que de verdad, si yo sería súper feliz cuando esté en ese peso, voy a estar contenta, estaré satisfecha. Espérate, que ahora quiero un poco más. Llegamos al peso que tan feliz nos iba a hacer y ahora quiero un poco más. Y solo 2 kilos menos. Y llego 2 kilos menos. Tengo mucho autocontrol, mucha disciplina, llego a 2 kilos menos. Ahora quiero 2 kilos menos. Lo he visto cientos de veces en consulta con personas que con este otro tipo de manejo, ¿no? Que realmente pueden llegar a esa determinación. Entonces, ¿qué estamos volcando aquí en el peso cuando cada vez necesito bajar un poco más y necesito bajar un poco más y nunca me es suficiente, ¿no? ¿Qué estoy intentando buscar a través de la pérdida de peso que no es la pérdida de peso? Y que a lo mejor tengo que poner luz y claridad en ello, ¿no? ¿Qué vacío? ¿O qué necesidad?
o qué gestión estoy volcando en la pérdida de peso y debería a lo mejor trasladar hacia otra vía, ¿no? Entonces, como os decía, querer perder peso te está haciendo engordar. Soltar esta necesidad de querer perder peso es lo que más te va a ayudar. A nivel personal, puedo decir que nunca he tenido un exceso de peso muy alto, pero con los atracones sí llegué a subir más de 15 kilos en un mes y medio. Al quitar esos atracones, conseguir reducir parte de ese peso, pero más de 5 kilos, se me resistieron horrible, pero yo era de las típicas que a raíz del trastorno empezó a pesarse cada día, empezó a querer controlar su peso, empecé a controlar todo lo que hacía, lo que dejaba de hacer con la comida, lo que comía, lo que no comía. Y os voy a decir, siendo nutricionista y siendo entrenadora personal, mis hábitos eran buenos y no muy diferentes a los de hoy. Pero todo ese estrés no me dejaba bajar esa última franja de kilos que me llevaban a mi peso habitual. Cuando solté todo eso, que es un paso difícil pero posible, cuando solté todo eso, mi peso volvió de forma natural a los pesos que había mantenido toda mi vida. Y esto lo hemos visto, tenéis testimonios de Cristina, que bajó más de 30 kilos, lo ha mantenido ya más de 2 años, sin enfocarse nunca en la pérdida de peso, sino habiendo trabajado pues esa relación con la comida, con ella misma, con su cuerpo. Fanny nos contaba en la entrevista, Fanny ha estado 5 o 6 meses en el programa Reconexión y decía, por primera vez en mi vida, después de millones de dietas, no estoy enfocada en el peso y estoy perdiendo peso. ¿Cómo es? Pues por todo lo que hemos hablado. Reducción de estrés, reducción de ansiedad, paz mental, felicidad, serenidad, tener luz en lo que realmente quiero conseguir, entender que mi cuerpo es muchísimo más, entender cómo realmente cuidarlo, nutrirlo, mejorarlo, ¿vale? Así que, si quiero que te quede una idea clara, es que sí es bueno que quieras cuidar tu cuerpo lo mejor posible, pero es a través de la pérdida de peso que conseguirás eso. Espero que te haya aportado luz el directo de hoy. Me encantará leeros en comentarios vuestras tomas de conciencia, algún clic que haya hecho. Nos vemos mañana para un nuevo directo. Si sabes de alguien que le pueda interesar este vídeo, esa típica amiga que va dieta tras dieta y solo que piensa en esa pérdida de peso, mándaselo a ver si podemos darle un poquito de luz a este proceso. Si comer compulsivo es una de las cosas que te impiden cuidarte, sabes que tienes el libro, Libérate de los atracones en 5 pasos y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un feliz día.